Extremoduro, tributo a toda una vida, por Octavio Moreno. A todos los que alguna vez sintieron que el rock era más que música, era una forma de vida, una revolución, un grito de libertad. El rock no es solo golpear la guitarra, es golpear la conciencia. Roberto Iniesta. Prólogo. Hay historias que no se escriben con tinta, sino con sudor, sangre y electricidad. La historia de Extremoduro no podía contarse de otra manera. Esta no es una simple biografía, es un viaje por los rincones más oscuros y luminosos del alma española. Una travesía por esas calles de Plasencia, donde un día Roberto Iniesta decidió que tenía algo que decir, y que lo diría a gritos, con una guitarra como única arma. Estas páginas no pretenden ser un documento histórico infalible. Son más bien una oda, un homenaje, un puñetazo en la mesa para recordar que hubo un tiempo en que la poesía y el rock se dieron la mano en España, creando algo que iba más allá de ambos, el rock transgresivo. Cuando empecé a escribir sobre Extremoduro, me di cuenta de que no se trataba solo de contar la historia de una banda. Era contar la historia de una generación que creció escuchando versos descarnados sobre amor, odio, drogas y libertad. Una generación que encontró en las letras de Robe Iniesta el eco de sus propios pensamientos, de sus propias contradicciones, el rostro de la poesía cruda y el rock visceral. Desde sus inicios en 1987 hasta su disolución en 2019, Extremoduro fue mucho más que una banda. Fue un grito de rebeldía en un país que despertaba de décadas de silencio. Fue la voz de los que no tenían voz, el eco de las calles, la poesía de lo marginal elevada a arte. Esta novela es un recorrido por ese viaje de más de 3 décadas, un tributo no solo a una banda, sino a toda una vida dedicada a la creación, a la honestidad brutal, a la búsqueda de la verdad a través del ruido y la furia. Bienvenidos al caos, bienvenidos a Extremoduro. Capítulo Brien, Plasencia, 1987, las raíces del grito. El aire de Plasencia olía a cambio. La España de 1987 era un país en plena metamorfosis, intentando olvidar 40 años de dictadura mientras se abría paso en una democracia aún joven. En las calles de aquella pequeña ciudad extremeña, un hombre de 25 años caminaba con una guitarra a cuestas y la cabeza llena de versos que no encontraban salida. Roberto Iniesta, Robe para los amigos, había abandonado los estudios en 3er año de bachillerato. No era un estudiante modelo, pero leía con voracidad todo lo que caía en sus manos, desde poesía del siglo de oro hasta filosofía existencialista. En su interior bullía un universo que necesitaba explotar. Los versos me salían solos, confesaría años después en una entrevista. Era como si alguien me susurrara al oído y yo solo tuviera que transcribir. Pero en aquella Plasencia de 1987, los sueños de un músico parecían tan lejanos como las estrellas. Robe trabajaba en la construcción, con las manos encallecidas por el cemento y los ladrillos. Por las noches, esas mismas manos acariciaban las cuerdas de una guitarra barata, arrancándole sonidos que sonaban a rabia, a dolor, a verdades incómodas. La vereda de la puerta de atrás me la deja mi madre siempre abierta. Me gusta tanto mirarla y pensar que algún día regresaré por ella. Los primeros versos que escribió para lo que sería La vereda de la puerta de atrás ya contenían todo el ADN de lo que vendría después. La nostalgia, la rebeldía, el regreso imposible a un hogar que quizá nunca existió. En los bares de Plasencia, Robe empezó a tocar sus canciones. Al principio, la gente lo miraba con extrañeza. Aquellas letras eran demasiado crudas, demasiado poéticas, demasiado reales para el pop que sonaba en las radios. Pero poco a poco, un pequeño grupo de fieles empezó a seguirlo. Entre ellos estaba Salo, quien se convertiría en el primer bajista de la banda. ¿Cómo vamos a llamarnos?, preguntó Salo una noche,
después de ensayar en un garaje húmedo y frío. Robe miró a su alrededor. En aquella habitación olvidada por Dios, con una bombilla que parpadeaba amenazando con dejarles a oscuras, estaban creando algo que iba más allá de ellos mismos. Algo extremo, algo duro. «Extremo duro», respondió, casi sin pensar. «Nos llamamos Extremo Duro». Y así, en ese instante preciso, nació una de las bandas más importantes del rock español, sin que nadie lo supiera todavía, sin que ellos mismos pudieran imaginarlo, el instrumento que dio voz a una generación. Los primeros ensayos fueron caóticos. Ninguno tenía formación musical académica. Tocaban por instinto, por necesidad. Las canciones surgían de la nada, como erupciones volcánicas imposibles de contener. Robe escribía compulsivamente, muchas veces bajo los efectos del alcohol o las drogas, buscando esos estados alterados de conciencia donde las verdades se mostraban desnudas. No sabíamos tocar, pero sabíamos lo que queríamos decir, recordaría años después. Y eso era lo importante. La primera maqueta la grabaron con más corazón que medios. Un casete de apenas 4 canciones que pasó de mano en mano por Plasencia como si fuera un tesoro, un secreto compartido por unos pocos. No podían imaginar que ese humilde comienzo sería el primer paso de un viaje de más de 3 décadas. Un viaje que cambiaría para siempre el rostro del rock español. Capítulo 2. Rock transgresivo, el nacimiento de un género. Madrid, 1989. Las calles de la capital española bullían con la energía de la movida, ya en sus estertores, mientras una nueva generación buscaba su propio sonido. En un pequeño estudio de grabación en las afueras, Robe Iniesta y su banda afrontaban el reto de grabar su primer disco oficial. Con el dinero reunido entre amigos, familiares y pequeños conciertos, Extremo Duro se disponía a plasmar en vinilo lo que habían estado gestando en los últimos 2 años. No tenían productor, apenas conocían el funcionamiento de un estudio, pero tenían algo que nadie podía enseñarles. Tenían verdad. «¿Qué estilo de música es esta?», preguntó confundido el técnico de sonido después de escuchar los primeros temas. Robe, con esa sonrisa torcida que ya comenzaba a ser su seña de identidad, respondió: «Rock transgresivo. Acababa de inventar un género musical, uno que mezclaba la crudeza del rock con la profundidad de la poesía, el desparpajo del punk con la sensibilidad de los cantautores. Un género que no seguía reglas, que rompía moldes, que transgredía límites. De pequeño me dieron de comer rock and roll para desayunar y ahora no me puedo desengachar». Las sesiones de grabación fueron intensas. Con poco tiempo y menos presupuesto, el grupo tuvo que dar lo mejor de sí en condiciones precarias. El resultado fue Rock Transgresivo, un álbum que pasaría desapercibido para la mayoría, pero que sería el germen de todo lo que vendría después. El disco incluía canciones como Decidí, Extremadura y Romperás, temas que, aunque rudimentarios en su producción, ya mostraban el universo lírico y musical de Robe. Poesía cruda sobre bases de rock duro. La fuerza del directo. Cuando la poesía se vuelve electricidad, la distribución del álbum fue casi artesanal. Sin el respaldo de una gran discográfica, los miembros de la banda iban de bar en bar, de tienda en tienda, vendiendo personalmente su trabajo. Era el primer paso de un largo camino. «Nadie nos hacía caso», recordaría años después Robe. «Pero no nos importaba. No hacíamos música para agradar a nadie. La hacíamos porque necesitábamos hacerla». Los primeros conciertos fueron caóticos. Tocaban en pequeños locales, ante públicos reducidos que a veces no entendían aquella mezcla de poesía desgarrada y rock visceral. Pero había algo magnético en la presencia escénica de Robe, en la forma en que se entregaba por completo, en cómo parecía dejar el alma en cada nota. Poco a poco, de boca en boca, la leyenda comenzó a crecer. En Extremadura primero, luego en Madrid, después en otros rincones de España.
El rock transgresivo comenzaba su imparable ascenso. Mientras tanto, Rob seguía escribiendo compulsivamente. Las drogas y el alcohol eran compañeros habituales de viaje, combustible para una creatividad que parecía inagotable. Las letras surgían en servilletas de bar, en cuadernos ajados, en márgenes de libros. Eran fragmentos de vida, de su vida, pero también de la vida de cualquiera que se hubiera asomado alguna vez al abismo de sus propias contradicciones. El rock transgresivo no era solo un género musical, era una filosofía, una forma de entender la vida. Era la honestidad brutal llevada al extremo. Era la poesía sin concesiones. Era el ruido como vehículo para la verdad más incómoda. Y estaba a punto de conquistar España. Capítulo 3. Somos unos animales, evolución y primeros reconocimientos. El éxito nunca llega de golpe. Llega como la marea, poco a poco, casi sin que te des cuenta, hasta que un día miras a tu alrededor y todo ha cambiado. Para Extremoduro, 1991 fue el año en que la marea comenzó a subir. Con rock transgresivo, circulando por circuitos alternativos, la banda había ganado una pequeña pero fiel base de seguidores. Las letras de Rob, tan crudas como poéticas, resonaban en una generación que buscaba algo más que el pop complaciente que dominaba las listas de éxitos. Era el momento de dar un paso adelante. Con más experiencia y algo más de presupuesto, Extremoduro entró al estudio para grabar su segundo álbum, Somos unos animales. Somos unos animales con los huesos pelados de tanto follar, con rocío de rock and roll en el colchón. El título del disco era toda una declaración de principios. En un país que todavía arrastraba décadas de represión y moralina, Extremoduro reivindicaba lo primario, lo instintivo, lo animal que habita en cada ser humano. La grabación fue intensa. La banda ya había consolidado su sonido. Guitarras distorsionadas, ritmos contundentes y, sobre todo, la voz desgarrada de Rob, recitando versos que oscilaban entre la poesía más sublime y la crudeza más descarnada. Teníamos más claro lo que queríamos, explicaría años después el baterista. Ya no era solo experimentar, era crear nuestro propio universo. El álbum incluía temas como El duende del parque, Perro callejero y Necesito droga y amor, donde Robbie no esquivaba temas como las adicciones, el sexo o la marginalidad. El público entregado, cuando el mensaje encuentra su destino. Esta vez, el disco no pasó desapercibido. Las críticas comenzaron a llegar, algunas muy favorables, destacando la originalidad y la fuerza de la propuesta. Otras, más conservadoras, se escandalizaban ante lo explícito de algunas letras. Pero lo más importante, el público respondía. Los conciertos comenzaban a llenarse. Ya no tocaban solo en pequeños garitos. Ahora las salas medianas se interesaban por ellos. La gira de presentación del disco les llevó por toda España, consolidando una base de seguidores cada vez más numerosa y fiel. Fue en esta época cuando Rob comenzó a forjar su leyenda como frontman. En el escenario se transformaba. La timidez y el hermetismo daban paso a una presencia arrolladora, a una entrega absoluta que conmovía incluso a quienes no entendían del todo sus letras. No sé explicar lo que pasa cuando subo al escenario, confesaría en una entrevista. Es como si fuera otra persona, como si algo me poseyera. Mientras tanto, la vida en la carretera pasaba factura. Las drogas, el alcohol, las noches sin fin, el rock and roll en estado puro, con todas sus contradicciones y excesos. Robe vivía en una montaña rusa emocional que se reflejaba en sus composiciones, cada vez más complejas y emotivas. El éxito traía también los primeros roces con la industria. Las discográficas comenzaban a interesarse por ellos, pero Extremoduro no estaba dispuesto a hacer concesiones. Su música era su declaración de principios y no iban a suavizarla para conquistar las listas de éxitos. Esta tensión entre autenticidad y comercialidad
sería una constante en su carrera. Extremoduro siempre elegiría la autenticidad, el riesgo, la honestidad brutal. Y paradójicamente, esa decisión acabaría convirtiéndolos en una de las bandas más queridas y respetadas del panorama musical español. Somos unos animales, fue solo el principio. Lo mejor estaba por venir. Capítulo 4. La consagración de Del Toya a Agila. Los años 90 fueron la década en que Extremoduro pasó de ser un secreto bien guardado a convertirse en una de las bandas más influyentes del rock español. En apenas 5 años, lanzaron 5 discos que cambiaron para siempre el panorama musical del país. Todo comenzó con Del Toya, 1992, un álbum que supuso un salto cualitativo en la producción y que contenía algunas de las canciones que se convertirían en himnos generacionales, como Jesucristo García o Bri Bri Bli Bli. Yo no siento compasión, siento agonía. Cómo tienen la fuerza de tatuarse el nombre de alguien encima del corazón. La lírica de Robe alcanzaba nuevas cotas de complejidad y belleza. Sus referencias culturales se ampliaban, desde la Biblia hasta la literatura del siglo de oro, pasando por la contracultura y la filosofía existencialista. Todo ello mezclado con un lenguaje directo, a veces soez, pero siempre poético. 1993 trajo ¿Dónde están mis amigos? Swing, un disco más introspectivo donde Robe comenzaba a reflexionar sobre el precio de la fama y la creatividad. El tema que daba título al álbum se convertiría en uno de los más emblemáticos de la banda, un grito desgarrado sobre la soledad y la pérdida. Las giras se sucedían, cada vez más multitudinarias. Los excesos también. La leyenda de Extremoduro crecía tanto por su música como por los comportamientos extremos de sus miembros, especialmente de Robe, que parecía vivir al límite constantemente. No era pose, confesaría años después. Realmente vivíamos como cantábamos. Nos estábamos autodestruyendo. En 1995 llegó Pedrá, quizás su disco más experimental hasta la fecha. Un solo tema de más de media hora, dividido en diferentes partes, donde Robe daba rienda suelta a su creatividad sin ataduras comerciales. Un experimento que desconcertó a algunos, pero que consolidó su estatus como artista sin concesiones. Y entonces llegó 1996, el año de Agila, el año en que Extremoduro dio el salto definitivo a la primera división del rock español. Agila fue el disco perfecto en el momento perfecto, con una producción impecable a cargo de Iñaki Uojo Antón, que se convertiría en miembro estable de la banda. El álbum conseguía mantener la esencia transgresiva del grupo mientras la presentaba en un formato más accesible. Temas como So Payaso, Locura Transitoria o El Día de la Bestia, compuesta para la película homónima de Alex de la Iglesia, conquistaron las emisoras de radio y llevaron a Extremoduro a un público más amplio. La intensidad del directo, música que se hace carne, la ley innata, fue recibida con aclamación unánime por crítica y público, consolidando definitivamente a Extremoduro como una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock español. En 2011 llegó Material Defectuoso, un disco más directo pero igualmente brillante, que incluía la desgarradora Si te vas. Component Placement, una de las baladas más emotivas jamás escritas por Robe. Durante este periodo, Robe también exploró otros proyectos creativos. En 2004 publicó El viaje íntimo de la locura, su primer y único libro hasta la fecha, una colección de poemas y reflexiones que mostraban su talento literario más allá de las canciones. También colaboró con Extrechinato y Tú, un proyecto paralelo junto a miembros de Platero, y Tú, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptar su estilo a diferentes contextos. Estos años de madurez artística consagraron definitivamente a Extremoduro en el panteón del rock español. Ya no eran solo una banda de culto, eran un fenómeno cultural,
una influencia decisiva para generaciones de músicos y amantes de la poesía. El legado estaba asegurado, pero la historia aún no había terminado. Capítulo 6. Para todos los públicos. El último acto. Hay finales que se anuncian a gritos y otros que llegan en silencio, casi de puntillas. El final de Extremoduro fue de los segundos, un adiós que se fue gestando lentamente, sin grandes dramas ni rupturas espectaculares. En 2013, la banda lanzó Para todos los públicos, el que sería su último álbum de estudio. El título parecía irónico, viniendo de una banda que nunca había hecho concesiones comerciales, pero en realidad reflejaba una nueva actitud de apertura. No es que nos hayamos ablandado, explicó Robe en la presentación del disco. Es que hemos aprendido a transmitir nuestro mensaje de formas diferentes. Y una voz que me habla y me dice al oído que no hay nada después, ni ha habido nada antes de ti. El álbum recibió buenas críticas y logró un notable éxito comercial. Incluía temas como Tango Suicida, Entre Interiores o Locura Transitoria, que mostraban que la banda seguía en plena forma creativa. La gira de presentación del disco fue masiva. Extremoduro llenaba ya grandes recintos sin despeinarse, convocando a un público multigeneracional unido por el amor a unas canciones que habían trascendido épocas y modas. Sin embargo, algo estaba cambiando. Robe comenzaba a sentir la necesidad de explorar nuevos territorios creativos, de liberarse del corsé que, paradójicamente, suponía el éxito de Extremoduro. En 2015 lanzó Lo que aletea en nuestras cabezas, su primer disco en solitario, firmado simplemente como Robe. Un trabajo que, sin renunciar a la intensidad y la poesía que le caracterizaban, exploraba nuevos sonidos y texturas. No es que Extremoduro haya terminado, aclaró entonces, pero necesitaba expresarme de otras maneras. Los años siguientes fueron de actividad intermitente para la banda. Algunos conciertos esporádicos, largos silencios, rumores de un nuevo disco que nunca llegaba. La maquinaria seguía funcionando, pero algo había cambiado. Y así, llegamos a diciembre de 2019. A través de un comunicado escueto pero sincero, Extremoduro anunció su disolución definitiva. La falta de compenetración entre los miembros era el motivo oficialmente esgrimido. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los seguidores. Aunque muchos lo veían venir, la confirmación oficial supuso un mazazo. Una de las bandas más importantes de la historia del rock español llegaba a su fin después de más de 3 décadas. Para despedirse como merecían, anunciaron una gira de despedida que recorrería las principales ciudades españolas durante 2020. El entusiasmo fue inmediato. Las entradas se agotaron en cuestión de horas. Pero entonces ocurrió lo impensable: la pandemia de COVID-19. Los conciertos tuvieron que ser aplazados una y otra vez, hasta que finalmente fueron cancelados definitivamente debido a desacuerdos entre Robe y la promotora. Así, de manera anticlimática, terminó la historia de Extremoduro, sin un último adiós sobre los escenarios, sin esa catarsis final que banda y público merecían. Sin embargo, quizás sea un final apropiado para una banda que siempre huyó de los caminos trillados y las soluciones fáciles. Como la vida misma, su historia terminó de manera imperfecta, dejando un anhelo, un deseo insatisfecho, una puerta entreabierta. Robe continuó su carrera en solitario, publicando discos como Destrozares, Canciones para el final de los tiempos, 2016, y Mayéutica, 2018, demostrando que su creatividad seguía intacta. Extremoduro había terminado como proyecto, pero su legado permanecía más vivo que nunca. Y quizás eso sea lo único importante. Y al final, poco importa si lo que hice fue un error, si pequé de insensato, si pequé de cabrón. Al final, poco importa si me quieres matar o si quieres gastar tu último cartucho porque pongo la otra mejilla. Capítulo 7.
El legado, la herencia del rock transgresivo. ¿Cómo medir el impacto de una banda como Extremoduro? En discos vendidos, en entradas agotadas, en menciones en la prensa musical. Ninguna de estas métricas haría justicia a lo que realmente significó Extremoduro para la música española y para varias generaciones de oyentes. El legado de Extremoduro trasciende lo puramente musical. Es cierto que revolucionaron el rock en español, que crearon un género propio, el rock transgresivo, que fusionaron la poesía y el rock duro de una forma absolutamente original. Pero su huella va mucho más allá. Extremoduro fue, ante todo, una lección de autenticidad. En un mundo musical cada vez más manufacturado, más pendiente de las tendencias y los algoritmos, ellos siguieron su propio camino, sin concesiones, sin ataduras, sin miedo a disgustar o a no encajar en los formatos preestablecidos. Es solo una ceniza más que se nos lleva el aire. Es solo la mentira que te deja al girar el dial. Para muchos músicos jóvenes, Extremoduro fue y sigue siendo una influencia decisiva. No tanto por su sonido, que muchos han intentado imitar sin éxito, sino por su actitud, por su compromiso con la verdad artística, por su capacidad para mantenerse fieles a sí mismos en un entorno tan volátil como el de la industria musical. Lo importante no es sonar como Extremoduro, explicaría Leiva, uno de los artistas influenciados por la banda. Lo importante es entender lo que significaban: honestidad, riesgo, poesía, visceralidad. A nivel literario, Robe Iniesta ocupa ya un lugar destacado en la poesía contemporánea española, aunque los círculos académicos tarden en reconocerlo. Sus letras, tan crudas como hermosas, tan descarnadas como emotivas, han conectado con lectores que quizás nunca se habrían acercado a la poesía por otros caminos. El rostro de una generación, mirada que atraviesa el tiempo. A nivel social, Extremoduro dio voz a una España profunda, a menudo ignorada por los grandes medios y las narrativas oficiales. Una España de barrios periféricos, de sueños rotos, pero también de rebeldía inquebrantable y dignidad a prueba de bombas. Sus canciones hablaban sin tapujos de temas como las drogas, el sexo, la marginalidad o la muerte, pero también del amor en todas sus formas, de la amistad, de la búsqueda de sentido en un mundo cada vez más deshumanizado. La comunidad de fans de Extremoduro es otra parte fundamental de su legado. Pocas bandas han generado una conexión tan profunda y duradera con su público. No son simples consumidores de música, son parte de una tribu, unidos por el amor a unas canciones que les han acompañado en los momentos más importantes de sus vidas. Extremoduro me salvó la vida, confiesa Marta, una fan de toda la vida. Sus canciones me dieron fuerzas cuando más las necesitaba. Me hicieron sentir que no estaba sola, que alguien más sentía lo mismo que yo. Este tipo de testimonios se repiten por miles. Para muchos, Extremoduro no fue solo una banda, fue una forma de vida, un refugio, una tabla de salvación en tiempos difíciles. Y es que pocas bandas han conseguido crear un universo tan completo y coherente. Desde las primeras grabaciones rudimentarias hasta las ambiciosas suites de su etapa de madurez, hay un hilo conductor que no se rompe: la búsqueda de la verdad a través del arte, la honestidad brutal como forma de vida. Robe Iniesta sigue activo, explorando nuevos territorios creativos en su carrera en solitario. Los demás miembros de la banda han seguido caminos diversos, pero lo que crearon juntos sigue vivo, resonando en cada reproductor que salta con La vereda de la puerta de atrás, en cada adolescente que descubre por primera vez Jesucristo García, en cada fiesta que termina con todos cantando a grito pelado So payaso. El rock transgresivo sigue transgrediendo, sigue rompiendo barreras, sigue llegando al corazón de la gente. Y mientras así sea, Extremoduro nunca morirá del todo. Y cuando la luz que se va me deja a oscuras, siempre quedará una canción que quema. Epílogo, la canción que nunca termina. Plasencia 2023.
Han pasado más de 35 años desde que un joven Roberto Iniesta decidió formar una banda de rock en esta pequeña ciudad extremeña. La ciudad ha cambiado, España ha cambiado, el mundo ha cambiado. Pero hay cosas que permanecen inmutables. En un pequeño bar del centro, un grupo de adolescentes escucha con reverencia La vereda de la puerta de atrás. Ninguno había nacido cuando la canción se publicó, pero la sienten como propia, como si hubiera sido escrita para ellos, para sus inquietudes, para sus sueños y frustraciones. No muy lejos de allí, en un piso compartido, un grupo de veinteañeros debate acaloradamente sobre cuál es el mejor disco de Extremoduro. Defienden sus posiciones con la pasión de quien habla de algo vital, esencial, no de un simple producto de entretenimiento. En un parque cercano, un hombre de mediana edad enseña a su hijo adolescente los acordes de So Payaso en una guitarra acústica. Es un ritual de iniciación, una forma de compartir algo precioso, de tender un puente entre generaciones. Mientras tanto, en una ciudad a cientos de kilómetros, Robe Iniesta sigue componiendo, sigue explorando, sigue buscando esa verdad esquiva que ha perseguido toda su vida a través de la música. Y volveré a nacer para encontrarme contigo, donde las palabras se unen al comenzar un verso. Y volveré a nacer para buscarte en el tiempo, donde las miradas vienen a rozarse con el alma. Quizás Extremoduro ya no exista como entidad, como banda en activo, pero su espíritu sigue vivo, sigue resonando, sigue transformando vidas. Porque hay bandas que pasan y hay bandas que permanecen. Hay músicas que son modas pasajeras y hay músicas que se convierten en parte del paisaje emocional de un país. Extremoduro pertenece a la segunda categoría. Su rock transgresivo, tan único como universal, seguirá sonando en bares, en cascos de adolescentes, en radios nocturnas, en momentos de celebración y en momentos de dolor. El símbolo final, la música que rompe cadenas. Y así, mientras suene una canción de Extremoduro en algún rincón del mundo, mientras alguien encuentre consuelo, inspiración o simple belleza en los versos de Robe Iniesta, esta historia no habrá terminado del todo, porque algunas canciones nunca terminan. Siguen sonando como un eco infinito en el corazón de quienes las hacen suyas. Y en la barra del bar siempre habrá alguien cantando. Agradecimientos. Esta novela no habría sido posible sin la existencia misma de Extremoduro. Mi primer agradecimiento es, por tanto, para Roberto Iniesta y todos los músicos que formaron parte de esta banda legendaria a lo largo de sus más de 3 décadas de existencia. Su música ha sido la banda sonora de varias generaciones y el catalizador de este trabajo. Gracias a todos los fans de Extremoduro que han mantenido viva la llama del rock transgresivo, que han compartido sus experiencias, sus interpretaciones de las canciones, sus vivencias en conciertos. Sus testimonios han sido fundamentales para entender el impacto real de esta banda en la sociedad española. Mi gratitud también a los periodistas musicales y escritores que han documentado la trayectoria de Extremoduro a lo largo de los años, especialmente en aquellos tiempos iniciales, cuando la prensa musical mayoritaria les daba la espalda. Su labor de documentación ha sido invaluable para reconstruir ciertos episodios de esta historia. A los artistas cuyas obras ilustran estas páginas, por capturar la esencia del rock y la poesía a través de sus dibujos y diseños, mi más sincero reconocimiento. El arte visual complementa perfectamente la experiencia musical de la que habla este libro. No puedo olvidar a todos aquellos que han compartido conmigo su pasión por Extremoduro, que me han descubierto canciones, que me han regalado interpretaciones que yo no había contemplado. La música es siempre un diálogo, y esas conversaciones han enriquecido enormemente mi visión de la banda. Por último, mi agradecimiento más profundo a la poesía, a la electricidad, a la noche, al dolor y a la alegría, a todo lo que hace que el rock transgresivo siga siendo necesario, siga siendo vital,
siga siendo revolucionario. Porque como decía Robe, dicen que el tiempo se escapa, que el rock ya no muerde, que todo se apaga, pero en cada guitarra rota queda un grito que estalla, un grito que estalla, y ese grito seguirá resonando por mucho tiempo. Octavio Moreno, otoño de 2023. Dicen que el tiempo se escapa, que el rock ya no muerde, que todo se apaga, pero en cada guitarra rota queda un grito que estalla. Un grito que estalla. Agárrate fuerte, que el viaje comienza en 1987. Sin permiso ni vergüenza, una maqueta sin un duro, con las uñas arañando, con las ganas por bandera y el destino desafiando. La droga en las venas, la rabia en la piel, las calles de Plasencia enseñando a morder. Quien quiere ser ángel si puede volar, con alas de diablo y ganas de gritar. Rock transgresivo, la primera patada al sistema, letras sucias, directas, sin censura, extrema y dura como himno y Jesucristo García, un rezo maldito en los labios de los que no tienen fe. Somos unos animales, rocío de rock en cada acorde, con letras que no tienen finales, la rabia contenida, la vida que arde. Con el alma en llamas, el rock por bandera, delincuentes de la rima, versos que envenenan, un beso al destino, un escupitajo al azar, nadie nos frena, no hay forma de atar. Déjame que te invite a la despedida, que la vida es una cárcel si no hay salida. Hoy te siento extraña y ajena a mis brazos, y el viento en las venas me arrastra despacio. Somos unos animales, más rabia, más crudeza, mama y ensancha el alma. Un grito de libertad ardiendo en las noches sin ley. Caminamos descalzos sobre el filo de un blues, con la poesía en los dientes, el cielo en un bus. Jesucristo García rezando a su fe, mientras la calle nos rompe la piel. Déjame nacer, no quiero ser niño eterno, aunque dan besos presos en un cuerpo enfermo. La vereda de la puerta detrás me llama, me pierdo en la hoguera que nunca se apaga. Despolla, amor y deseo mezclados con crudeza. Bri, 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 entre caricias y gritos de acero forjando cicatrices en el alma. El ruido eléctrico se hace tormenta, canciones que muerden, el alma revienta. Con payaso en los labios y sucede en el pecho, bailamos con del dulce al salado, borrachos de sueños. ¿Dónde están mis amigos? Reflexiones de excesos, Pepe Bótica preguntando por los que se fueron. No me calientes que me hundo gritando al abismo. Pero un solo tema, un delirio de 30 minutos, rabia, caos, poesía, una bala en la sien del rock. El tiempo nos cambia, la voz se hace viento, pero el fuego sigue ardiendo en el centro del pecho. Tu dulce introducción al caos me despierta, con calle esperanzas en la puerta abierta. Si te vas, me quedo en esta orilla mirando al mar, esperando a que el sol me vuelva a iluminar. Agila éxito sin perder la esencia, so payaso y el día de la bestia, llevando el rock agresivo a cada esquina. Canciones prohibidas, letras más afiladas, autorretrato y quemando tus recuerdos como fuego en la memoria. Yo miro absoluta, más personal, más íntimo stand-by, entre el amor y la desesperación, puta gritando lo que duele por dentro. Soy amor y deseo mezclados con crudeza. Pli, 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 pli. Entre caricias y gritos de acero forjando cicatrices en el alma. El ruido eléctrico se hace tormenta, canciones que muerden, el alma revienta. Con payaso en los labios y su fe en el pecho, bailamos con del dulce al salado, borrachos de sueños. ¿Dónde está el mundo gritando? Para todos los públicos, último grito de guerra. Locura transitoria bailando entre furia y calma. 25 de agosto la historia se cierra, pero en que introducción al caos había tierra. Dulce introducción al caos, sabiendo la piel como flamenca, cerrando el círculo. Material defectuoso, más melódico, más maduro. Si te vas, doliente como un adiós sin retorno. Para todos los públicos, último grito de guerra. Locura transitoria bailando entre furia y calma. 25 de agosto la historia se cierra, pero en cada guitarra su voz sigue eterna. Extremo duro no muere, sigue latiendo en cada borracho que grita en el viento, y en la barra del bar siempre habrá alguien cantando.